Boa tarde a todos e todas, a gravação foi iniciada. Gostaria de agradecer à professora Florência por sua presença aqui hoje conosco. Um grande prazer tê-la nessa tarde. A professora Florência vai nos fazer sua apresentação em espanhol e nós vamos fazer as nossas perguntas, conversar com a professora Florência em português. A gente combinou assim porque certamente nos comunicamos melhor no idioma, né, de origem. Né? Mas fiquem à vontade e agradeço muito a professora Florência por essa compreensão. Graças. Gostaria de também agradecer novamente, né, ao programa de pós e ensino História das Ciências e da Matemática, em especial as coordenadoras, a professora Solange Locatelli e a professora Danusa Monfort, que estão apoiando as atividades do nosso programa, dos nossos seminários, né? Também gostaria muito de agradecer à equipe de comunicação que está fazendo a divulgação dos seminários e também a divulgação dos vídeos. Então, o professor Bruno, a professora Vivili Gomes e a aluna Fátima Kian. Gostaria de agradecer aos três pela colaboração e também a todos e todas presentes, né? Tanto os alunos da disciplina quanto os participantes externos. Daqui a pouco eu vou passar a lista de presença para quem está assistindo, receber o certificado. Essa lista é exclusiva para quem não é alunos de seminários, tá? É para os alunos, para as pessoas que estão externas, que estão assistindo a nossa programação. Então, eu gostaria de apresentar a professora Florência Gomes Zaccarelli, é da Universidade Católica do Chile, né, na Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ela é doutora em estudos educacionais pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mestre em informática educativa pela Universidade de La Frontera, em Temuco, Chile. E a professora, ela investiga sobre aprendizagem docente em contexto de formação continuada para a implementação de práticas no ensino de ciências e matemática. Então, professora, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Uma das áreas de pesquisa do nosso programa é em ensino de ciências, e o nosso programa ele envolve informação de professores, né? Uma das áreas é informação de professores, né? E o nosso programa envolve a formação de professores na área de ciências e matemática. Então, foi nesse sentido, é muito importante a sua contribuição para os nossos alunos, né? A questão da argumentação é algo que já, né, está presente ali há mais de 2 décadas, né, na discussão ali da literatura, mas a gente vê que é algo ainda que está sendo, né, está ainda é novo, apesar de ser algo que não é tão novo, né? As pesquisas, as escolas ainda estão se apropriando dessa possibilidade, né? Então, agradeço muito conhecer as suas experiências, suas pesquisas nessa área. Obrigada. Muchas gracias, Fernanda, por la introducción, la presentación. Gracias también por invitarme a acompañarlos en esta serie. Es un gran honor para mí estar acá y quería agregar nomás a lo que ya dijo Fernanda. Muchas gracias por
ahí explicar un poco de mi background. Quería contarles que estoy como profesora asistente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Educación, desde el año 2018, y han sido unos 2 años y medio, ya casi 3 años, un poco accidentados por todas las cosas que han pasado en el mundo y también en Chile, pero al mismo tiempo un espacio donde poder desarrollar investigación en un área que en Chile aún es muy incipiente y en muchos países de Latinoamérica también. Y poder entender cómo podemos apoyar la formación docente para una práctica que sea más dialógica, con más espacio para interacción entre los estudiantes y con los estudiantes, y donde pueda aparecer un espacio de trabajo en torno a la argumentación. Como ustedes me invitaron a hacer esta presentación para estudiantes de un programa que era tanto en matemáticas como en ciencia, pensé que era una buena idea presentarles de ambos, trabajo de ambos ámbitos disciplinares. Yo soy originalmente profesora de primaria y trabajé como profesora primaria por un tiempo antes de dedicarme completamente a la investigación y a la academia. Y sigue siendo un área de mucho interés. Bueno, de hecho soy formadora de profesores en primaria también. Pero el interés va en la línea de cómo apoyamos y trabajamos con docentes que enseñan disciplinas de las que no son necesariamente expertos, porque no han estudiado un programa que sea especialmente en ciencia o en matemáticas, pero tienen que enseñar estas disciplinas como parte de su trabajo en el nivel primario, de enseñanza básica le llamamos en Chile. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante y ahí he trabajado haciendo investigación, entonces, en estos temas en ese nivel. Ya, eso era como una aclaración que quería hacer. Y sí he desarrollado más el área de la ciencia, de la argumentación en ciencia, si bien también he trabajado en argumentación en matemáticas con un enfoque que es el que voy a presentarles, ¿ya? Pero quería como aclarar esas dos cosas. ¿Se entiende? ¿Está bien el ritmo en que estoy hablando? ¿Sí? Ok. Los chilenos hablamos muy rápido, así que estoy tratando de hablar lento. Gracias. Entonces, bueno, para avanzar, la ruta que les propongo hoy es poder conversar primero sobre voy a presentarles 2 proyectos de investigación en los que yo he participado que se centran en la formación de los profesores para apoyar clases de matemática y de ciencia, donde haya diálogo y donde la argumentación se usa para potenciar el aprendizaje disciplinar. Primero voy a hablarles de un proyecto que desarrollé en mi actual institución, en la UC, como le decimos nosotros, la PUC, yo ahí he escuchado a algunos brasileños amigos que le dicen también, donde se trabajó la argumentación como una forma de generar mayor inclusión en el aula de matemática. Y luego les voy a presentar sobre un proyecto en el que trabajé por varios años en Estados Unidos con un equipo en la Universidad de Stanford, específicamente en el estudio sobre el apoyo que se entrega a profesores de educación primaria para que ellos faciliten la argumentación en ciencias en sus aulas. Pero primero vamos a ver algunas ideas que sustentan este tipo de trabajo, ¿ya? Así que primero voy a hacer una presentación más teórica y luego voy a entrar a las 2 investigaciones para cerrar con algunos desafíos de la formación de profesores. Y así abrir a la conversación también entre todos los presentes, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, primero para entrar en el tema del diálogo y argumentación en el aprendizaje escolar y formación docente, es importante entender cómo la argumentación tiene un rol en el discurso oral y de qué manera nos puede
ir aportando, apoyando en el trabajo en las disciplinas. Primero, desde la idea de que aprender a argumentar permite aprender a pensar, tenemos una idea sólida de por qué es importante hacerlo, ¿no? Además, está esta idea de Lemke de que aprender ciencia es aprender a hablar en ciencias, por lo tanto, para poder aprender y entender los conceptos y las ideas centrales de la ciencia es importante poder hablar en las clases de ciencia. Y en términos de cómo este diálogo aporta, nosotros vemos que los niños construyen significado desde la interacción con otras personas, con otros pares o con otros adultos, y Alexander ahí lo ha como estudiado mucho en términos de la pedagogía dialógica. Se ha visto también en términos más empíricos que los estudiantes que explican ideas unos a otros alcanzan logros de aprendizaje que son significativamente mejores, y luego que además cuando se razona, a menudo se producen mejores resultados si es que esto se realiza en contextos grupales. Por lo tanto, también hay una invitación a desarrollar este tipo de trabajo en pequeños grupos, y también en grupo completo, en interacción profesor-estudiantes y estudiantes-estudiantes. Aquí hay un modelo para la ciencia que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que sirve bastante porque es una idea bien clave que nos permite comprender cómo en la enseñanza primaria a veces hay más énfasis en lo que vemos como con las manos, ¿no? Que hands-on, ¿no? Que es lo que vemos aquí en el lado izquierdo, y que habla como de investigar el mundo real. Y hay un poco menos en términos del desarrollo de teoría, donde la mente se activa para desarrollar explicaciones, que es lo que vemos en el lado derecho. Y la argumentación es este elemento central que vemos aquí, que vincula entonces lo que los estudiantes aprenden en el mundo real con el desarrollo de sus explicaciones. Por lo tanto, cumple un rol ahí, un engranaje fundamental. La práctica de la ciencia entonces necesita la habilidad de trabajar en estos tres espacios, ¿no? Está este espacio como link, como importante y central, pero se necesita trabajar en estos dos espacios. Y sí, la argumentación y la crítica produce esta posibilidad de conexión. Y es una conexión que a veces no existe, no se observa, no está. Y la argumentación es la forma a través de la cual los científicos evalúan las ideas y establecen cuáles son las más potentes en ese momento para justificar los fenómenos que observan. Entonces, una de las principales herramientas de discurso con las que contamos para evaluar las ideas, ¿ya? Eso es muy central en este trabajo. Luego, si pensamos en la argumentación en el aula de matemática, yo hago una distinción importante porque en el aula de ciencia, en general estamos buscando llegar a las ideas, a las mejores ideas que sustentan nuestras explicaciones sobre los fenómenos. Y en el enfoque que yo he trabajado, no digo que este sea el único, pero es el enfoque que yo he trabajado, normalmente aparece esta estructura básica del modelo de Toulmin, que también está a la base de la argumentación en ciencia, en realidad es bastante seminal, ¿no? Como idea para el desarrollo de la argumentación, como una forma de aprender también. Esta estructura básica del modelo de Toulmin que tiene los datos por un lado, los qualifiers, o estas ideas que permiten sustentar una aseveración, y entre medio vemos que hay garantía, hay soporte, y además los elementos que califican estos datos pueden ser replicados. Vemos que este modelo de Toulmin es una forma, pero de la manera en que se ha enfocado la argumentación en el trabajo que yo he hecho para el aula de matemática, es en el valor interaccional de los procesos de argumentación, como la argumentación permite
Entonces favorece esta interacción y el foco está en lo que es aceptable para quienes interactúan como un elemento que sustenta una idea, más allá de la validez matemática del argumento, ¿ya? Y eso es importante porque el tipo de trabajo que se hace con argumentación, sobre todo en el nivel primario, apunta más al poder levantar una aseveración, poder sustentarla en evidencia, y poder explicarla, y que haya además algún tipo de crítica, pero no es a la validez matemática, sino que a la validez de la idea en el contexto. Entonces, la argumentación puede ser un elemento constitutivo de la interacción entre los participantes, como dice Krumhauer, y por lo tanto puede favorecer esa interacción para el aprendizaje, donde una aseveración toma sentido en esa interacción y lo que se acepta como datos, garantía y respaldo se negocia entre los participantes. En ese sentido, es más similar a lo que Toulmin llama un argumento sustancial más que el argumento lógico. ¿Ya? Es la sustancia lo que importa acá, como el centro, el corazón de la idea, más allá de si es lógico o no. Y eso toma sentido en un contexto, por lo tanto, es situado y tiene que ver con la realidad de donde se está desarrollando. ¿Ya? Ese es el enfoque en términos del uso de argumentación en el aula matemática que yo he trabajado. Pero mientras tanto, algo importante es que la mayor parte del discurso en la sala sigue siendo autoritario y hay una gran proporción de intercambios tipo interrogación, respuesta, evaluación. Esto ha ido evolucionando en el tiempo, pero aún sigue siendo la norma, podríamos decir, por lo menos en el contexto chileno y en varios otros contextos también. Ustedes después me contarán cómo es en Brasil. Este patrón de interacción difícilmente ofrece las condiciones para que se desarrolle la argumentación en la sala de clase. Y eso lo hemos visto, y Antonia Larraín, una investigadora chilena que también es la que más ha trabajado en estos temas, y ella lo ha visualizado en varias de sus investigaciones. Por otra parte, la formación inicial de docentes de ciencias chilenos y también de otros países de Latinoamérica enfatiza formación disciplinar y de prácticas pedagógicas muy generales. Y hay poca atención a prácticas específicas para apoyar el aprendizaje de la ciencia y eventualmente las matemáticas también. La formación que reciben los profesores cuando están partiendo, formándose para ser profesores, que se queda en lo general o bien es muy disciplinar. Y por lo tanto la manera, las prácticas, qué es lo que tiene que hacer un profesor para lograr que apoyar el aprendizaje de sus estudiantes, queda como en segundo plano. Y a veces solamente es desarrollado si es que los profesores participan en algún espacio de formación continua. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Y esto es súper importante, ¿no? Hay algo que podemos hacer siempre y eso es lo bueno. El uso de formato, por un lado, el uso de formato interactivo de aula permite que los estudiantes expresen sus propias ideas. Y esto parece muy lógico, pero implementarlo en una sala es complejo. ¿Qué significa? ¿Qué se necesita tanto del profesor como de los estudiantes? Es clave para poder alcanzar esta expresión de ideas. Y bueno, los docentes lo que pueden hacer es andamiar el discurso de los estudiantes mediante el modelaje, ¿no? Que puedan ellos mostrarle a los estudiantes patrones de razonamiento y cómo también usar preguntas ellos que ayuden a los estudiantes a desarrollar su pensamiento. Y aquí hay un investigador, bueno, Jonathan Osborne con otros investigadores, con sus colegas, ha establecido una progresión de aprendizaje bien específica al participar en argumentación científica. Por lo tanto, se puede ver que los estudiantes se mueven a través de un modelo de progresión que puede ser usado como parte del aprendizaje de cómo apoyarlos, que es lo que los profesores pueden hacer, ¿ya? Entonces ahí hay algo bien concreto que podemos hacer para poder apoyar y hacer un aporte en esa realidad que veíamos de la sala de clase, que todavía es muy autoritaria y con poco espacio de interacción. Ahora, ¿de qué manera? Desde la formación continua podemos abordarlo,
y la propuesta es que sea a través de un desarrollo profesional docente basado en la práctica. En ese sentido, poder entender que existen condiciones conocidas para el desarrollo profesional efectivo, pero no, si bien son importantes, no son suficientes para provocar cambios. Ya muchos de estos programas de desarrollo profesional docente que se plantean, se proponen para modificar esta situación que veíamos antes, no utilizan una metodología que permita realmente hacer el cambio, y si bien entonces existen estas condiciones, no son específicas, lo específicas que necesitamos para guiar decisiones. Entonces aparece esta idea del desarrollo profesional basado en la práctica, que tiene su origen en ideas de Deborah Ball y David Cohen, que plantearon cómo hacer trabajo con docentes basados, centrados en la práctica, y que tiene principalmente estas características, ¿no? Que sitúa las actividades de aprendizaje profesional en la práctica, usando registros de práctica, por ejemplo, videos, pero también otros registros como, por ejemplo, tareas de los estudiantes o evaluaciones, ¿ya? Y que estudia la práctica en forma sistemática a través de estos registros, ¿ya? Eso es central. Y finalmente, valora y potencia crear comunidades para el estudio de la enseñanza y del aprendizaje. Por lo tanto, el enfoque que tienen los dos proyectos que les voy a presentar utiliza esta idea del desarrollo profesional basado en la práctica. El diseño de su curso y de la forma en que trabajan con los docentes está centrado y sustentado en estas ideas, ¿ya? Entonces vamos a pasar a esta segunda parte de la presentación, que es la investigación sobre formación docente en facilitación de diálogo y argumentación. Y aquí les voy a presentar dos estudios. El primero, el que les decía en matemática, de argumentación como un mecanismo para potenciar la inclusión en la sala de matemática. Y el otro es el estudio del apoyo a profesores en la facilitación de prácticas de argumentación y discurso científico, ¿ya? Entonces, respiramos hondo y vamos a ir a la segunda parte. Ahí los voy a invitar en la mitad a hacer ahí también algo más interactivo, ¿ya? Porque, bueno, lo que permite este formato. Entonces, este primer estudio titulado Colaboración entre docentes de matemática y de educación diferencial para promover la argumentación como una práctica inclusiva en el aula de matemática. Un trabajo en el que participé con estos colegas, tanto de la Universidad Católica de Chile como de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Y en el que nos centramos en esta visión de la argumentación como una práctica inclusiva, ¿ya? Para localizarnos conceptualmente, en este estudio voy a hacer unas precisiones al respecto, que primero observamos una discrepancia en las investigaciones sobre inclusión en educación matemática, que apuntaban por un lado al significado sobre una visión ideológica de la inclusión, y otras investigaciones con un foco en la enseñanza para la inclusión, y esa es la que busca cambios reales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces había, por un lado, poco impacto en la ciencia en el aula, y en la otra, poca reflexión sobre la inclusión. Existen estas discrepancias. Entonces pensamos que no había suficiente, o comprobamos que no había suficiente investigación empírica sobre prácticas de enseñanza que promueven la equidad en las clases de matemática, y vimos que la argumentación podía ser una práctica inclusiva si es entendida como una herramienta para el desarrollo de clases dialógicas, orientada a la investigación de los estudiantes sobre los problemas, y donde los estudiantes participan y se responsabilizan de la construcción colaborativa del conocimiento matemático, que está en la línea de lo que les hablaba previamente. Entonces, como elementos conceptuales centrales de este trabajo, esta visión de argumentación de Krumhauer, la colaboración entre docentes, vista desde la perspectiva de Lynn Hammond, y inclusión de la perspectiva de Rose. Y vemos que en esta intersección entre argumentación y colaboración entre docentes, las acciones de colaboración pueden favorecer el desarrollo de la argumentación al dar sustento a algunas
prácticas dentro de la sala, en la colaboración entre dos docentes. En el caso de este estudio, profesora de matemática, profesora de educación diferencial o especial. No sé cómo le llaman a ustedes allá en Brasil a eso, a la educación especial. Fernanda, no sé si alguien... Educação especial Educación, sí, mesmo. es como Sim, estudiantes con alguna necesidad. Ok, sim. perfecto, ya. Solo para estar seguro de que nos estábamos entendiendo. Entonces, en la intersección entre argumentación e inclusión, vimos que era posible pensar que el contraste de la idea entre estudiantes podría favorecer una clase de matemática inclusiva, donde todos pueden tener un espacio, donde las ideas de todos pueden tener un espacio, y por lo tanto incluir a todos los estudiantes independientes de las necesidades que tengan. Entonces, la pregunta de investigación que nos planteamos fue ¿qué tipo de colaboración entre docentes de educación especial y de matemática promueve la argumentación como práctica inclusiva en el aula? Como metodología, bueno, hicimos una intervención que consistió en un curso de desarrollo profesional docente de 7 meses para estudiar e implementar la argumentación como práctica inclusiva en la sala de matemática. Este fue el gran contexto de este proyecto, ¿no? Participaron 51 escuelas, 53 profesores enseñando matemáticas en 7º grado, con 49 profesores de educación especial, o sea, había casi una match entre ambos grupos, y una cantidad de estudiantes importante, 1.800, con un alto porcentaje de diversidad, ¿no? Migrantes, indígenas, de origen y socialmente vulnerables. Estudiamos 3 casos de duplas docentes. Hay un estudio mucho más amplio, ¿no? Que no les voy a presentar hoy día, pero si les interesa les puedo mandar información. Pero en particular este estudio fue un estudio de 3 casos de duplas docentes, con una docente o un docente de matemática y una docente de educación especial, a través de la intervención que hubiesen trabajado colaborativamente para promover la argumentación en su clase. ¿Ya? Las clases fueron grabadas en video y posteriormente se entrevistó a cada pareja docente buscando identificar los elementos que faciliten y los que obstaculizan la colaboración y las percepciones sobre sus roles en el aula. Y el enfoque de análisis incluyó identificar categorías relacionadas con la argumentación y la colaboración entre estos docentes. Voy a compartir los resultados preliminares de este objetivo, que era identificar los obstaculizadores y facilitadores de la colaboración para promover la argumentación en el aula de matemáticas. Pero voy a partir contándoles que el estudio mayor identificó estos niveles de argumentación y que esto también fue constitutivo del estudio de los casos, ¿no? Vemos que el nivel más bajo, no hay ninguna promoción, los estudiantes justifiquen sus respuestas y posiciones, y esto va variando hasta llegar a un docente que promueve que los estudiantes justifiquen sus respuestas y posiciones y que refuten las de otros, el nivel 5, y docentes que promueven que los estudiantes discutan sus respuestas y posiciones y que fundamenten en esa discusión. Vimos que en los 3 estudios de caso están presentes los niveles 3 y 4 de promoción, que vemos que la diferencia entre el 5 y el 4 es que no existe fundamentación durante la discusión, esa es como la gran diferencia. Y en el caso de la diferencia entre el 3 y 4 es que el docente no promueve que haya esta discusión, ¿ya? Y esto más o menos es lo que se observa en estos casos. Las profesoras que participaron de los casos, que son el foco del estudio, identificaron situaciones de argumentación en sus propias clases o identifican que algunos elementos estaban ausentes de lo que se esperaba como argumentación. En términos de los facilitadores y obstaculizadores, los dividimos en aquellos que corresponden a argumentación y los que corresponden a colaboración, porque estábamos hablando de un trabajo entre 2 profesoras que trabajan en una misma sala de clase. Para argumentación vimos como facilitadores la planificación conjunta, el diseño de actividades como pareja, ¿no? como esta dúo, y estrategias argumentativas
que desarrollan ambas profesoras en la sala, con preguntas intencionadas y con diseño del trabajo en grupo. Como obstaculizadores, lo que se identificó fueron diferencias entre los estudiantes, las brechas que existen en los conocimientos matemáticos debido a las diferencias que hay entre ellos. Algo que aparece como facilitador y como obstaculizador son las normas matemáticas. La participación en clases, por ejemplo, escribir en la clase de matemática, el uso del error o la autoeficacia de los estudiantes en matemática pueden tener ese rol tanto de facilitar como de obstaculizar dependiendo de cómo se desarrollen, cómo se despliegan. En términos de la colaboración, las profesoras identifican que trabajar en conjunto les permite un espacio en el que pueden coordinarse, tanto dentro como fuera de la sala, y desarrollan confianza y respeto entre ellas, que lo que las motiva, porque existe este vínculo socioemocional. Y el hecho de que hayan ido al mismo programa de desarrollo profesional docente, que era en matemática, favoreció el reconocimiento como de algunos aspectos que les ayudaron a colaborar. Hubo un obstaculizador, sí, que fue el dominio disciplinar. Existen diferencias, obviamente, entre la profesora de matemática y la de educación especial, y eso afecta el trabajo colaborativo entre ellas. Pero también hay metas comunes que pueden estar ahí presentes o no entre las profesoras, y eso puede facilitar o obstaculizar el desarrollo del trabajo colaborativo. O sea, existen metas que uno podría identificar que son comunes, pero puede ser que no estén explicitadas entre ellas. Y lo otro es que hay una limitación en el tiempo para colaborar. Cuando tienen más tiempo es un facilitador y cuando tienen menos, obviamente, es un obstaculizador. Por lo tanto, en las conclusiones, las profesoras reconocen la argumentación como una práctica que les permite ser más inclusivas en sus salas porque diseñan tareas matemáticas desafiantes para los estudiantes en conjunto, y tanto la profesora de matemática puede poner énfasis en lo disciplinar y la profesora de educación especial en las necesidades de los estudiantes. Pueden juntas promover la participación en el aula y tener altas expectativas de los estudiantes. Eso es muy clave en aulas diversas. En los tres casos se aprecia un discurso que es coherente con los principios que estudian en el programa de desarrollo profesional para los dos grupos de profesores, y reconocen algo importante ahí que como facilitadores, que es la posibilidad de compartir la enseñanza y modelar la argumentación para sus estudiantes. Algo bien particular es que al ser dos personas en la sala, dos profesoras en la sala, pueden entre ellas dos modelar cómo argumentar en torno a una idea matemática. Mostrarle a los estudiantes cómo hacerlo, porque ambas pueden preparar ese modelaje, ¿ya? Y eso es muy potente como para facilitar el trabajo en argumentación con los estudiantes. Y bueno, el tema del tiempo y de tener reuniones es muy importante, así como tener metas comunes y diferenciar roles entre ellos. Le dan mucha importancia a eso, que quede claro qué es lo que hace cada uno. Eso es este primer estudio en matemática. No sé si les parece hacer una pequeña pausa para alguna pregunta así como muy urgente antes de pasar al estudio en ciencias. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse primeiro momento? Deixar essas perguntas para o final. ¿Nos dejamos para el final? Bueno, está bien. Es solo en el caso de que hubiese una pregunta así como muy necesaria de responder antes de seguir. Nos sirve también para hacer una pausa. Entonces, este es el primer estudio, vamos a pasar al segundo. Que, bueno, este es el título, lo dejé en inglés porque es el título original, pero es la facilitación docente del discurso en ciencias de primaria, después de participar en una iniciativa de desarrollo profesional docente, ¿ya? Este es un proyecto que se llamó Practice, Professional Development Program,
Es un programa que se desarrolló por 4 años, por tanto fue un estudio longitudinal que involucró a 2 equipos importantes. Les voy a hablar primero sobre el proyecto completo y el programa de investigación, y después me voy a enfocar en el estudio de casos específicos, ¿ya? Entonces aquí voy a mostrar 2 sets de resultados, ¿ya? Importante obviamente comentar que este es un proyecto entre estos 2 grupos de colaboradores, un equipo de Stanford University que estuvo a cargo de la investigación y un equipo independiente en the Lawrence Hall of Science en Berkeley que se encargó del programa de desarrollo profesional docente y hacer su diseño y su implementación. También hubo un distrito involucrado, ¿no? un municipio, no sé cómo le llaman ustedes ahí, una ciudad en la que, con la que colaboramos para poder desarrollar este trabajo con los docentes de ese lugar, de distintas escuelas. El objetivo del proyecto fue, por una parte, crear y por otra parte, estudiar un programa de desarrollo profesional para profesores de enseñanza básica o primaria, de manera que estos puedan apoyar a sus estudiantes en el desarrollo de razonamiento y discurso científico usando argumentos basados en evidencia, ¿ya? Aquí, para contarles un poco de qué se trató el programa, aquí voy a ser un poco más específica en este programa, porque tenía un diseño que fue lo que inicialmente se estudió, ¿no? Que se buscó comparar un diseño de programa de desarrollo profesional docente centrado en la práctica, pero con un componente que varió. Ya, no sé si ahí se dan cuenta ustedes cuál es el componente que varió. En la cohorte A vemos que se participó en un instituto de una semana y en la cohorte B también, en el instituto de una semana. La diferencia fue que luego del instituto, que era un curso, ¿no? Donde los profesores iban y participaban en sesiones, intercambiaban con sus pares y aprendían sobre cómo facilitar el discurso y el desarrollo de argumentos basados en evidencia. Pasaron a, luego de esa primera semana, los de la cohorte A pasaron a un practicum, que fueron 2 semanas de trabajar con estudiantes que estaban en un programa de verano, y a ellos les enseñaron durante todas las mañanas de esas 2 semanas. Entonces tuvieron una oportunidad de prácticamente, perdón la redundancia, inmediato después del instituto. Y luego de eso, durante 2 años académicos, ¿ya? Trabajaron, se volvieron a reunir y trabajaron con el equipo formador en talleres de un día completo, 4 días completos. Y entre medio, implementaron en sus salas de clase lo que aprendieron. Entonces, en la cohorte A vimos, esa fue la secuencia, en la cohorte B lo mismo, pero sin el práctico, y en la cohorte C, que fue un grupo que se llama como de tratamiento retrasado, que fueron los controles para la primera etapa, ¿no? Ellos desarrollaron el mismo modelo o muy similar a la cohorte A, con menos días de talleres, porque solo teníamos un año más de proyecto, y permitió probar una versión modificada del mismo programa, ¿ya? Una vez que ya se había implementado con las otras 2 cohortes. Durante este tiempo, tanto del instituto, el practicum, como los talleres, el equipo de investigación filmó las clases, tanto durante el programa de desarrollo profesional, como las clases en las aulas de estos profesores, como mínimo 3 veces, y contamos entonces con una gran cantidad de datos para poder mirar y observar la implementación de prácticas de facilitación de discurso científico y argumentación en estos profesores. En términos de las prácticas, si recuerdan la idea de formación, desarrollo profesional
docente basado en la práctica, trabajamos en el análisis de estrategias de instrucción, entre otros, ¿no? Para eso, en el fondo, lo que se hacía era analizar formas de instrucción, facilitación que otras personas, no esos profesores, implementaban. Y luego otra forma de trabajo fueron las discusiones basadas en videos de clases de esos profesores. O sea, por un lado, mirar la práctica de otros y poder analizarla en conjunto, y luego analizar la propia práctica en reflexión grupal e individual, ¿ya? Eso sucedió tanto en el instituto como quienes estuvieron en el instituto y no el practicum, como los que tuvieron el instituto y el practicum, y a lo largo de todos los talleres. Entonces, aquí quisiera hacer una aclaración sobre el diseño de la investigación. Primero voy a mostrarles que nuestro estudio estaba enfocado en la enseñanza en el aula. Lo que nosotros miramos fue cómo los profesores implementaban estas prácticas que aprendieron en el curso, en el programa de desarrollo profesional, en sus salas. Y para eso hicimos observaciones de videos de clases. Y desarrollamos dos tipos de análisis, uno más cuantitativo, de ratings, que hicimos con un instrumento a los videos, y un análisis más descriptivo de casos, ¿ya? Voy a partir por el análisis cuantitativo de ratings. ¿Ya? Aquí, entonces, vemos que las preguntas de investigación que tuvimos primero para este análisis cuantitativo fue hasta qué punto, si lo hay, la participación de profesores de básica o de primaria en un programa como este, que está centrado en el discurso y la argumentación en ciencias, influye en las prácticas discursivas en el aula. La segunda pregunta, ¿qué diferencias vemos entre las prácticas del discurso de los estudiantes y profesores? Y si las hay, si están asociadas con la participación de los maestros en las versiones de practicum y no practicum. O sea, si había diferencias entre quienes participaron en la versión, en la cohorte A, y quienes participaron en la cohorte B. Y luego, ¿cuál es el impacto del modelo de la academia revisado, que fue la cohorte C, comparado con el modelo original? Esas fueron las tres preguntas. Participaron al final, porque recuerden que fueron 4 años, ¿ya? Y eso significa que se fue reduciendo el grupo. Lamentablemente, hacer estudio longitudinal en educación es algo muy complejo, porque los profesores cambian y van variando, cambiando de lugar, así es que con un importante nivel de deserción por distintos motivos, llegamos a este grupo. Todos estaban en un distrito escolar urbano grande en Estados Unidos, con profesores de básica, de primaria, de tercero, cuarto y quinto año. Y vemos que en promedio los participantes tienen alrededor de 10 años de experiencia enseñando. La mayoría de los estudiantes eran clasificados como de nivel socioeconómico bajo, basado en este índice que ellos tienen de que son elegibles para almuerzo gratis o precio reducido, y tamaños de cohorte iniciales que después se redujeron un poco, ¿no? Nosotros al principio partimos con alrededor de 50 profesores, 50 y algo profesores, y luego terminamos con este número. Y este nivel de deserción, de todas maneras, era típico para los distritos urbanos grandes en Estados Unidos. ¿Qué usamos? Creamos un instrumento que después validamos, que se llama el Science Discourse Instrument, o SDI, y que tiene, por un lado, observa prácticas de profesor, y por otro lado, prácticas de estudiante. En las de los profesores está Ask, preguntar. Conservé los nombres originales acá, pero lo voy a decir en español. Press, que es como contrapreguntar o presionar para que los estudiantes avancen en una idea. Y Link, que sería conectar más de una idea. En el caso de las prácticas de los estudiantes, estaba explicar una idea, co-construir sobre las ideas de otro, o bien, agregando algo o ampliando la idea de otro, y criticar, que es una práctica central de la argumentación y que la hace distintiva a la argumentación en ciencias.
sea, para las prácticas de los profesores, preguntar sería, por ejemplo, ¿están vivas estas semillas? Podría ser eso una pregunta, ¿no? Una pregunta abierta, una pregunta que potencie la indagación y que permita que los estudiantes profundicen en una idea. Luego, press sería, por ejemplo, ¿cómo sabes eso? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Ya? Esa podría ser una pregunta que hace un profesor. Y link podría ser, ¿cuál es la diferencia entre lo que está diciendo Mary y lo que está diciendo Tony? ¿Ya? Como poder hacer preguntas que permitan a los estudiantes contrastar las ideas que se están presentando. Eso como ejemplos bien generales. Luego, en las prácticas de los estudiantes, vemos que para la primera, explicar o hacer una aseveración, podrían contestarlo un estudiante que yo creo que las semillas están vivas porque pueden producir vida, ¿ya? Eso sería un tipo de respuesta. Con co-construir, normalmente lo que se escucha a los estudiantes decir es que quieren agregar algo a lo que otra persona dijo, en este caso, lo que Ariel dijo. Y criticar es fundamentalmente decir que están en desacuerdo con algo y explicar por qué. Eso es súper importante como dentro de la práctica, ¿ya? Y hay crítica mutua también, ¿no? Lo que hicimos fue entonces analizar los videos de clase. Como les decía, los videos fueron grabados en al menos dos veces cada año, o sea, tanto en lo que ellos llaman el inicio de la primavera como en el verano, ¿ya? Ahí nosotros hicimos grabaciones para cada profesor entre 3 y 4 veces. Recolectamos alrededor de 300 videos para el primer año, o sea, antes de que fueran al programa, y luego en el año 1, 2 y 3. O sea, después de que fueron al instituto y al practicum, y después de los 2 otros años siguientes. Cada una de estas prácticas que veíamos antes se puntuó de 0 a 4 para poder determinar el nivel de discurso, y los videos los puntuaron 2 evaluadores independientes y llegaron a un consenso en sus puntuaciones. Son términos como de cómo hicimos ese análisis. Y los principales resultados son que, por un lado, en términos del impacto del desarrollo profesional docente en las prácticas discursivas de aula, vimos que las prácticas mejoraron en todas las cohortes, ¿ya? Eso fue generalizado, y comparándolo consigo mismo y con un control. Las diferencias en las prácticas discursivas asociadas a las versiones practicum y no practicum, como qué pasó ahí en esa segunda pregunta, ¿no es cierto? No encontramos diferencias significativas a lo largo de los 4 años. Por lo tanto, pareciera que haber tenido ese practicum de 2 semanas después del curso no hizo ningún efecto en lo que lograron. Y lo que sí vimos es que hubo diferencia en el impacto de la versión original del modelo, no tanto diferencias significativas para las prácticas de los profesores, pero sí diferencias significativas para las prácticas de los estudiantes, con un menor impacto en la cohorte C. Pero esto es bien importante porque, por una parte, si bien no hubo diferencias significativas entre las cohortes, con practicum o sin practicum, las 2 cohortes participaron en estas instancias de reflexión y análisis de la práctica de lo que ellos estaban implementando en su sala, y al parecer eso tuvo un impacto mayor en las prácticas de los estudiantes. Y eso lo vemos porque el profesor comienza como a como moverse hacia el lado, y los estudiantes comienzan a tener mayor protagonismo, y entonces se ven sus prácticas más que las de los profesores. No sé si se entiende eso, pero lo vamos a ver ahora más claramente en los casos, ¿ya? Entonces, para recordarles que estamos en esta idea de investigar la enseñanza en aula a través de observaciones de videos de clase, y ahora vamos a ver análisis descriptivo en profundidad de patrones de cómo vimos el cambio a lo largo del tiempo en casos de profesora. So, la pregunta aquí de investigación fue distinta, por supuesto, y vimos cómo cambian su práctica diferentes profesores para mejorar el discurso en el aula y mejorar la capacidad de los estudiantes para argumentar a partir de la evidencia. En estos casos, los casos los seleccionamos
porque mostraron un aumento sustancial en sus puntajes medidos por la SDI, este instrumento que creamos. Pasaron de bajo a medio o de medio a alto, ¿ya? Estas profesoras participaron en todas las actividades de desarrollo profesional. Eso era algo importante porque necesitábamos que tuvieran más o menos una base común, y además todas enseñaban en el mismo año, que era quinto año, ¿ya? Ahí vemos algunas características. Lo que es llamativo es que hay una profesora que está en una escuela donde hay menos vulnerabilidad, y ella lleva bastantes años enseñando. Eso es algo llamativo. Y lo otro que es llamativo es que hay una profesora que es de las más mayores, pero llevaba muy poquitos años enseñando porque había cambiado de profesión. Los videos de enseñanza duraron entre 40 y 60 minutos, y esto fue lo que analizamos. Analizamos para cada profesora 2 clases antes de participar en el desarrollo profesional docente, 3 clases en el tiempo 1, en el año 1 después del desarrollo profesional, y 3 clases en el tiempo 2. Entonces, por cada profesora analizamos 8 clases en detalle, ¿ya? Nosotros miramos sus videos y los codificamos para poder llegar a entender cómo cambió su práctica. Y los quiero invitar a que podamos compartir, responder una pregunta. ¿Tienen ustedes todos ahí acceso a su navegador? ¿Conocen Menti? ¿Sí? Les puedo mandar por el chat también el link. Aquí en el chat les voy a mandar el link, por si a alguien le resulta más rápido hacerlo así. Entonces ingresemos al Menti y contestemos ahí muy rápido. Ahí va el link. Son unas opciones para ordenar, ¿ya? Entonces les van a aparecer ahí varias opciones y ustedes las pueden ordenar según cambios que observen en la práctica de la profesora, que apunten a mejorar el discurso en el aula y la capacidad de los estudiantes para argumentar a partir de la evidencia. ¿Qué cambios notamos? ¿Qué cambios vemos? Y ver qué cambios vemos. Voy a mostrar aquí también. Ahí vamos viendo las respuestas que ustedes mismos están dando. Hay un cambio bastante claro, así físico, ¿no? Del espacio. Hay un cambio que también ahí se identifica como de la interacción de la profesora con los estudiantes. Ahí vemos también que hay las respuestas de los estudiantes parecen haber cambiado también casi en la misma proporción. Y en menor medida los tipos de preguntas de la profesora. ¿Hay alguien que quiera comentarlo así muy brevemente? Tal vez algo que le llamó la atención. Pessoal? Pode falar? Lara, sim? Sim. O que me chamou bastante atenção foi no segundo vídeo, quando foi uma aluna, né, que falou que ela não concordava. Então, aí tem aquela parte, né, de criticar, no sentido de aprender melhor, né, não de falar mal do outro colega, mas falar, não, eu não concordo com você por conta disso. Então, ela falou que não concordava e explicou por quê. Isso, para mim, a resposta que eles foram dando foi o que mais me chamou a atenção. Muito obrigada. Bebiana? Eu achei muito interessante a parte sobre a interação da professora, né? A estratégia que ela tem de perguntar qual é a sua evidência, né? Enquanto no primeiro vídeo ela conduz o raciocínio, no segundo ela possibilita que eles realizem esse raciocínio, né? Então, quando ela pergunta qual é a evidência do aluno para trazer aquele ponto de vista, eu achei uma estratégia interessante aí de intermediar a discussão. Gracias. Obrigada. Eliana? Liliana? Está aí? Eliana, está nos ouvindo?
Ah, no consigue, Ah, no le funciona. quer mandar pelo chat? ¿Eso? Temos esses problemas técnicos às A vezes. veces, sí. Ela Ok, desistiu. está bien, está bien. Avancemos y podemos después retomar también, yo creo, al final. Pero los puntos que ustedes han destacado y en términos de las elecciones que hicieron, van directo a los cambios que vemos, ¿no? En las dos situaciones y cómo se vinculan con el programa de desarrollo profesional docente. Vamos a verlo ahora a continuación. Entonces, para estos casos, para este estudio de casos, hicimos un análisis de múltiples casos, o sea, fue un mismo caso que tenía múltiples casos adentro, ¿no? Trabajamos con producción de memos y selección de clases por periodo que nos permitieron hacer una codificación bien detallada de las clases para poder entender qué tipo de prácticas desarrollaban los profesores, más allá de que respondieran como a estas categorías del instrumento original. El instrumento nos permitió ver que había habido un avance, pero no pudimos entender a través de ese primer estudio qué era lo que realmente cambiaba en la práctica de los profesores. Y por eso hicimos esta codificación, miramos los videos en detención utilizando un software que nos permitió mirar segmentos de video y poder establecer estos códigos. Y vimos categorías de análisis, las que escogimos finalmente porque eran las que eran más salientes, fueron los formatos de conversación, los talk formats, o luego lo que vimos como los movimientos pedagógicos del docente, o teacher moves, ya vamos a ver a qué se refieren, y actividades de instrucción, que fueron actividades específicas que permitían potenciar este tipo de práctica entre los estudiantes. Y estos eran elementos que se introdujeron en el programa de desarrollo profesional docente. O sea, ellos en ese programa aprendieron sobre formatos, formas de lograr que los estudiantes conversen, hablen, y cómo interactuar con ellos, y además en qué tipo de actividades. Entonces, vimos en los Teacher Moves primero, que fue la primera análisis, teníamos los Teacher Moves que eran de corte científico, otros que eran más de corte social, de manejar socialmente el aula, y luego el manejo en distintos otros ámbitos. Y nos concentramos en el científico porque ahí es donde se podía como profundizar en este cambio. Ya los otros tipos de moves tenían que ver con como más gestión del aula, y esto es la gestión del aula científica. Y ahí distinguimos dos grupos de teacher moves, los que llamamos soporte y los que llamamos invitaciones, ¿ya? Luego refinamos los códigos, ¿ya? Nos enfocamos en los códigos científicos, como les decía, donde por un lado el profesor actúa, da un ejemplo, muestra, y por otro lado el profesor invita a actuar a los estudiantes, ¿ya? Y después hicimos una organización jerárquica de los códigos de soporte e invitación basado en esta progresión de Osborne y colegas. Aquí vemos un ejemplo de nuestra tabla y con las categorías, la jerarquización. Por ejemplo, un soporte científico sería que la profesora hace una observación o establece un hecho. La tierra está fluyendo hacia el fondo del balde cuando están haciendo un experimento, por ejemplo. Eso sería un soporte. Ella hace la observación. Una invitación en paralelo sería que la profesora invita a hacer una observación o a establecer un hecho y pregunta, ¿qué está pasando en el balde? Y entonces los estudiantes pueden dar su idea y participar, ¿ya? Y si se fijan, hicimos entonces esta como distinción en paralelo de teacher moves, que eran soportes científicos o invitaciones científicas. Y además los ordenamos jerárquicamente con estas categorías, con esta progresión que les mencionaba, partiendo desde del nivel más básico, que es hacer una observación, a un nivel más avanzado, que sería criticar afirmaciones y hacer conexiones, ¿ya? Ese fue nuestra primera
jerarquización. Y nos dedicamos a mirar el porcentaje de clases dedicados a estos distintos formatos de conversación, y dada su predominancia nos concentramos en el grupo completo, ¿ya? Porque vimos que en el grupo completo se producían estas interacciones. Por una parte, y que las distinguimos en estos tres elementos, ¿no? En estas tres formas de habla. Instrucción, que sería no interactiva y donde la profesora controla las ideas. Luego, discusión dirigida por las ideas de la profesora, que es interactiva. La profesora permite que los estudiantes hablen y que haya conversación, pero las ideas provienen de la profesora. Esas son las ideas que se conversan. Y luego la discusión dirigida por las ideas de los estudiantes, que es interactiva, pero donde los estudiantes controlan las ideas que se discuten, ¿ya? Y eso sería un nivel superior. Utilizamos entonces esa categorización del tipo de formatos de habla en grupo completo. En el segundo análisis fue sobre soportes e invitaciones en los Teacher Moves, y ahí entonces están estos dos grupos que les decíamos, los soportes científicos y las invitaciones científicas, con estos ejemplos. Ya, lo importante aquí es entender que son paralelos, ¿ya? Como por un lado el profesor muestra, por otro lado invita, ¿ya? Y al final llegamos a determinar que necesitábamos como reducir los niveles. Entonces de esos 5 pasamos a 3, principalmente porque, a lo mejor ustedes esto se lo van a imaginar, los niveles superiores casi no aparecen, o aparecen muy poco. Entonces, decidimos colapsarlo en un solo nivel, ¿ya? Porque no había tanta variación. Se observan entonces esto, nivel 1, en observaciones, establecer hechos y hacer observaciones, nivel 2, hacer una afirmación, y el nivel 3, que era proveer evidencia, razonar, comparar y criticar afirmaciones, tanto mostrándolo como soporte como invitando. Los temas entonces que emergieron al hacer esos análisis fueron que, por una parte, aumentaron los formatos de conversación interactivos. Hubo un aumento en los formatos de conversación interactivos, como los veíamos en esa tablita al pasar de instrucción a interacción. Hubo un aumento en las discusiones dirigidas por los estudiantes en formato de grupo completo, eso también pasó en estos casos, y hubo un aumento en la demanda cognitiva de los movimientos pedagógicos de las profesoras. Les voy a mostrar un ejemplo de esto, solamente porque obviamente es más largo, pueden leerlo en el paper que acaba de publicarse hace un tiempo, no mucho tiempo. Y estos temas se vieron reflejados de manera diferente en las prácticas de dos profesoras, que es el ejemplo que les voy a mostrar, Margaret y Tamara. Margaret es la profesora que vimos en el video, Tamara era la profesora que llevaba solo 3 años trabajando como profesora, pero era una persona mayor que había cambiado de profesión. Vemos que en Margaret, desde el tiempo 0, la instrucción disminuyó bastante, de 36% del tiempo a 21% en el tiempo 2. Hay como una baja tiempo 1 y después ahí sube un poco, ¿no? Eso es una diferencia que vemos. Y otra cosa en el caso de Margaret es que hay un tipo de interacción en grupo completo dirigido por estudiantes que es 0 en el tiempo antes de participar en el programa y aumenta a sobre 40% luego de participar en el programa. En el caso de Tamara, el tiempo de introducción es aún superior, más de 50%, y baja mucho en tiempo 1 y 2, y en el caso de la interacción en grupo completo, en el tiempo 1 pasa al 68%, y luego lo que predomina es el trabajo en grupos pequeños, y ahí lo que vemos es que Tamara experimenta con distintas formas de trabajo para poder potenciar el diálogo y darle un espacio a la argumentación. Ahora, en términos del diálogo en grupo completo dirigido por los estudiantes, vemos que en esta interacción, tanto en el caso de Margaret como Tamara, se produce un cambio importante en la predominancia de las ideas de la profesora, que es la línea azul, ¿ya? Desde el tiempo 0
al tiempo 1, y luego hay como una subida pequeña, ¿no? Que en el caso de Tamara se produce como un cruce ahí en la predominancia de las ideas de los estudiantes, porque ella le da más espacio al trabajo en grupo pequeño y por lo tanto nosotros tenemos menos acceso a lo que pasa en los grupos pequeños, ¿ya? Aún uno podría inferir que un trabajo en grupo pequeño es un espacio de interacción, ¿no? Porque estamos dejando que los estudiantes trabajen y compartan sus ideas, ¿no? Y entonces vemos que hay esa diferencia entre las dos profesoras, de cómo las ideas, cuál es la centralidad de las ideas en este trabajo. Y entonces hubo, en el tercer tema, que era el aumento en la demanda cognitiva, solo recordarles que codificamos para estos 3 niveles de demanda cognitiva, y si bien todos demostraron más teacher moves de alta demanda cognitiva después de su participación, algunas de estas profesoras mostraron patrones de cambio más marcados en los soportes científicos y otras en los patrones de cambio de las invitaciones científicas, ¿ya? Entonces, para Margaret, el mayor cambio ocurrió en los teacher moves de soporte o de apoyo, donde podemos ver acá cómo se representan los teacher moves de ella desglosados por nivel de demanda cognitiva. Entonces, vemos que, ustedes ven, sí, parece que ven mi flechita, mi cursor, ¿no? Sí, ven que en el tiempo 0 había un poco de nivel 1, pero mayormente eran teacher moves de nivel 2 de demanda cognitiva, del tipo como ella presionaba, ¿cierto? A ver, vamos. Aquí hacer una afirmación, ya como ella mostraba cómo hacer una afirmación, y después ella invitaba, pero aquí en este caso ella estaba mostrando, ¿ya? Eso lo hacía mucho. Y luego menos proporción de teach moves de alta demanda cognitiva. Y eso ustedes pueden ver claramente que va aumentando el primer año y nuevamente en el segundo año de participación. Y los de nivel 1 desaparecen en el nivel 2, no hay en las clases que nosotros observamos. En el caso de Tamara, la demanda cognitiva aumenta más en sus invitaciones, hay una diferencia ahí, y es un poco más variado y más complejo de entender también, ¿ya? Tamara muestra mayor aumento en teacher moves de invitación en el tiempo 0, alrededor de la mitad de las invitaciones de Tamara están en el nivel más bajo de demanda cognitiva, o sea, solamente pedirle a los estudiantes que indiquen algún dato, y a menudo en el contexto de interacciones del tipo interrogación, respuesta, evaluación, muy dirigido, y luego las invitaciones de baja demanda cognitiva disminuyen cada año, si lo pueden ver ahí, que es la parte clarita de la barra, y luego vemos que los teachers moves de alta demanda cognitiva, si bien están presentes en la observación basal, aumentan sustancialmente en el tiempo 1 y siguen siendo altos en el tiempo 2, aunque ligeramente disminuidos por lo que veíamos antes, de que hubo el cambio a mayor trabajo grupal, pero también puede ser porque los estudiantes tienen más probabilidades de hacerse parte de un teacher move, en el fondo ellos implementar el teacher move, sin una invitación explícita de la profesora. Por ejemplo, ellos hacer una aseveración sin que la profesora le pida que lo haga, ¿no? Como se abre la discusión y ellos inmediatamente participan con eso, porque ya lo tienen más incorporado, ¿ya? Eso lo vimos también. Así es que, bueno, como conclusiones e implicancia, algo importante de destacar es que la mejora del discurso científico en el aula puede alcanzarse a través de diferentes medios, tanto formatos de conversación interactiva, discusiones con grupo completo, que estén dirigidas por la idea de los estudiantes, o soportes e invitaciones del profesor que impliquen una alta demanda cognitiva. Y esto tiene necesariamente un correlato con cómo formamos a los profesores, ¿ya? Y en ese sentido vemos que hay desafíos que están relacionados con que cada profesor parece cambiar de diferentes maneras. No todos avanzan de la misma forma con lo aprendido en un programa de desarrollo profesional. Unos son más fuertes en un área y no tanto en otra, y por lo tanto el desafío para los programas de desarrollo profesional es encontrar maneras de apoyar a los profesores en estas distintas maneras que tienen de hacer sentido de lo que aprenden,
en sus instancias de educación continua y apoyarlos para que vayan desarrollándose de manera individual. En ese sentido, esta idea de la educación diferenciada que hablamos, tanto para las aulas de educación primaria, también debiera de alguna forma aplicarse para el rol de educación continua. Y además de eso, ayudar a los profesores a encontrar maneras de tener un rol activo en la discusión y al mismo tiempo mantener el espacio para que las ideas y voces de los estudiantes emerjan. Y en ese sentido, orquestar actividades y guiar la discusión de ideas. Necesitamos encontrar formas de ayudar a los profesores a hacer eso, lograr ese equilibrio. Esas eran como las ideas que quería destacar. Así que con eso cierro y termino por fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigada, Florência. Olha, não sei para os alunos, mas acredito que sim. Para mim foi algo muito importante. Estou com um projeto em que trabalhamos com inquiry, atividades investigativas, ensino por investigação. E não tínhamos, a princípio, assim, muito foco na questão da argumentação, né? Mas eu já tinha algum estudo sobre isso e eu procurei tentar, né, mediar dessa forma, né? E a outra mediadora também, que atuou nesse projeto, também fez isso. E nós temos dados e pretendemos analisar como que foi a questão da nossa argumentação e seu o trabalho nos traz bastante ideias, né, sobre possibilidades de quantificar, de comparar essas interações, né? Inclusive, nós conseguimos gravar nos pequenos grupos também, usamos gravadores pequenos. Sim. Ainda não estudamos essas gravações, mas temos as gravações com gravadores pequenos que deixamos em cada grupo para ver se conseguíamos... o áudio. Sim, o áudio dessas gravações, né? E pretendemos analisar também, né? Então, uma alternativa aí também. Claro. Bom, os alunos estão se inscrevendo, estavam discutindo aqui no chat a situação que eles observaram. Vou passar aqui para as inscrições. Um momento. Então, vamos começar com a Bebiana. Oi, professora. Primeiro, eu queria agradecer, também achei super interessante. O meu projeto de mestrado é com argumentação também, e eu gostei muito do vídeo. Eu achei ele assim, muito ilustrativo, dá para discutir várias coisas a partir dele. Então, eu queria perguntar, na verdade, se esse vídeo é público, se ele poderia ser compartilhado para, de repente, levar para o grupo de pesquisa, para a gente poder discutir aqueles vídeos. Sí, esos videos en particular no son públicos, no los puedo compartir, pero les puedo mandar hay un sitio web que se llama TERC, a ver, se los voy a poner acá, pero después les puedo dar la dirección correcta, y ahí hay un gran número de videos muy buenos que muestran prácticas similares. Y que les puede servir para trabajar estos temas. Están en inglés porque son de un proyecto estadounidense, digamos, pero son muy buenos y van en la misma línea de lo que observamos. Así que les puedo dar después la referencia, ¿sí? Legal, obrigada, agradeço. Gracias, sí. Outras inscrições? Elton? Eu queria fazer uma pergunta, professora Florência, no sentido assim, né? Desculpa se eu estiver falando algo que a senhora já repetiu, tá? Já disse, né? Mas quando a gente viu, né, aqui na nossa disciplina na outra disciplina de didática da matemática, a gente viu um pouco de argumentação também, mas mais no sentido do tipo de argumentação, né? Se era
né, um raciocínio, né, indutivo, se era um raciocínio dedutivo, se era uma abdução, né, mais ou menos assim. Não sei se essas palavras são conhecidas para você, mas a sua pesquisa, né, o que você vem trazer hoje na sua fala, não é sobre o tipo de argumento, né, mas mas é a relação só para eu entender, né, a relação do fato de argumentar, do professor levantar, né, esse debate com os alunos, né, o tipo de provocação que o professor faz, né, então seria mais ou menos uma parte assim do jeito que o professor vai mobilizar a aula para que aquela aprendizagem aconteça, né? A ver si entendí bien. ¿Quieres como aclarar que el uso de la argumentación que se hace en ese estudio es como un mecanismo para favorecer la inclusión de distintos estudiantes, y si el foco en el programa de educación continua es en cómo desarrollar la argumentación? Ellos, de hecho, aprenden distintas prácticas para implementar argumentaciones matemáticas que involucra como presentar una idea primero en base a un problema, presentar una idea de solución y como apoyar esa idea con un fundamento que permita como sustentarla y que otros puedan hacer algún comentario sobre eso. Pero está muy centrado en generar la interacción y no tanto en verificar que sea una forma correcta de abordar el problema, ¿sí? Entonces, eso lo aprenden en el programa. Y en el estudio en particular, estábamos tratando o lo que intentamos hacer fue determinar si es que esta colaboración entre las dos profesoras permitía desarrollar mejor estas prácticas de argumentación para incluir a todos los estudiantes. Entonces, en otro estudio que se está haciendo en paralelo también con esos mismos datos, estamos viendo cómo los estudiantes realizan el proceso de argumentación en pequeños grupos y qué sucede ahí, y que lo que hemos preliminarmente encontrado es que hay un proceso de empoderamiento, ¿no? Que los estudiantes, a través de desarrollar o utilizar estos pasos de argumentación para cuando están resolviendo un problema, se empoderan, algunos estudiantes se empoderan, pero otros ven disminuido su capacidad de poder participar. Entonces, si bien a nivel general los profesores identifican oportunidades para la inclusión en los grupos pequeños, eso entra en conflicto, porque las diferencias entre los estudiantes finalmente juegan en contra de lograr esa inclusión. Todavía se está desarrollando ese estudio, así que no está muy conclusivo todavía, pero en el estudio original, en el proyecto grande de matemática, hay un trabajo en torno al uso de la argumentación bien concreto. Si te interesa, Elton, puedo mandarte la referencia de otro paper que ya está publicado de ese trabajo. Sí. Gracias. Eliana? Olá, agora acho que estão me ouvindo. Parabéns, professora Florência, maravilhosa sua pesquisa. Fernanda, imaginou que eu já estou aqui pensando, né, Fernanda? Professora, eu penso então da seguinte maneira, veja se eu estou correta. É necessário então que o professor aprenda a intervir para que ele consiga tirar do aluno a melhor maneira de argumentação, coisa que o professor ainda não sabe. E que o aluno aprenda através de grandes ou pequenos grupos, não sei ainda, né, assim, mas que ele aprenda vendo a argumentação do outro, a respeitar e argumentar também.
É isso. Sí. Hay un componente importante de observación de modelaje, ¿no? Que vemos que las profesoras desarrollan como parte de su práctica. Ellas les muestran a los estudiantes cómo hacer o cómo desarrollar estas prácticas. Y lo hacen a través de ellas mismas implementarlo, ¿no? Como si es que le van a pedir a los estudiantes que desarrollen una aseveración o no sé cómo se dice en portugués, pero un claim. Um respeito. Un respeto, ¿okay? Que ellos elaboren esa idea y Sí. que la comuniquen, ellas primero muestran eso. Entonces hay un elemento como de modelaje Sim. importante, y para eso ellas y ellos tienen que aprenderlo previamente en el programa de desarrollo profesional docente. Sim. Y lo que hicimos en ese programa, y que estamos incluso ahora desarrollando para un programa en Chile, en una línea similar, es que participen en un curso en el que ellas tienen que observar a otros también, y que haya ese modelaje en su propia formación, más allá de algo teórico, que sea algo muy aplicado, muy práctico, para poder ellas desarrollarlo primero, simularlo, ejercitarlo, y luego llevarlo a su sala de clases y ver cómo les va ahí. Sí, eso. No sé si Muito obrigada. responde. Sí, sí, como... Gracias. Outras perguntas? Bibiana, gostaria de falar? Florência, eu fiquei pensando durante, né, a sua apresentação, que às vezes o professor, eu imagino que talvez tenha professores que durante os vídeos tinham uma postura mais interativa, que possibilitasse a argumentação, mas que os alunos nem tanto, e talvez isso fosse uma pista de que os professores talvez estivessem mais, talvez não estivessem praticando isso no seu dia a dia, que talvez no momento do vídeo isso fosse praticado. Sí. Não sei se chegaram a considerar isso Sí. ou não. Nosotros les pedimos que nos invitaran a clases. Estas no eran observaciones sorpresa, eran planificadas. Pero les pedíamos que nos invitaran a clases donde los estudiantes hablaran. Esa era nuestra petición, digamos, ¿sí? Como invítenos a una clase donde los estudiantes vayan a hablar. No nos invite a una clase donde usted va a hablar y no va a dejar que los estudiantes hablen. Pero solo les pedíamos eso. Y ahí entonces llegábamos, y esto era lo que sucedía. No tenemos certeza de que las prácticas las hayan implementado todos los días, por supuesto, porque es tremendamente complejo, tú lo sabes, probablemente recolectar datos de esta manera, ¿no? Con videos, y incluso era bien limitado en ese estudio. Después yo estuve en otro estudio en el que teníamos esto de las cámaras por grupo, cámara y audio por grupo, entonces nos permitió trabajar con análisis de grupo, pero en este caso fue solo general, y entonces era lo que podíamos ver, así que reconocemos eso como una limitación, sin duda, pero pensamos que si una profesora nos invita a mostrarnos lo mejor, al fondo a mostrarnos algo que logró, nos va a mostrar lo mejor que pudo lograr, y que sea capaz de hacer eso es demostrativo de su avance, independiente de si no lo aplica todos los días, ¿no? Pero tuvimos profesoras en las que vimos como consistentemente aplicación a lo largo de los años incluso, ¿no? Porque fueron 3 años de video donde pudimos como observar, y un año posterior, fueron 4 años de video, en el que pudimos observar cómo pasó, cómo ella fue implementando estas prácticas a lo largo del tiempo, y en un grupo importante se mantenían a lo largo del tiempo. Sí, pero es una limitación de este tipo de estudios, sin duda, sí.
Mas eu acredito que as evidências que se tira dos alunos, né, assim, ao olhar o desenvolvimento dos alunos, o maior envolvimento deles, né, eu acho que já indica algo, né, porque imagino que aqueles professores que usam a estratégia só no dia da gravação, eles teriam uma menor eficácia, porque seus alunos estariam menos preparados para participar, né? E quantos alunos que o professor já vai fazendo essa prática mais constantemente, estariam mais participativos e trariam mais argumentos, né? Estariam mais envolvidos na argumentação, né? Exacto, sí, creo lo mismo, sí. Eliana, tem mais uma pergunta? Sim, e como no segundo vídeo, nós percebemos que eles estavam com as perguntas, com os questionamentos muito mais fortificados do que no primeiro. Então, muito provavelmente, como falou a Fernanda, essa professora já está com a prática dela nessa linha. Claro, né? Claro. De questionamento e da linha mesmo que vocês estavam, né? Sí. Realmente. Sí, sí. Y de hecho es bien interesante como ella ahí cambia mucho su predominancia en la sala. Se ve en otros videos de Margaret también, pero no su centralidad, no sé cómo explicarlo bien, ¿eh? Pero quiero decir que ella sigue estando presente todo el tiempo, no es que se sustraiga. Ya faz parte do día a día dela. Pero es parte de exacto, porque Tamara, por ejemplo, lo que sucede en su segundo año, después de que participa en el programa, es que ella se sustrae. Y en los videos hay unas discusiones de estudiantes épicas, así increíbles, donde ella se mueve afuera del grupo, del círculo, y los estudiantes discuten y casi que pelean, ¿no? Hay como una confrontación, porque también además tiene que ver como un poco con elementos culturales de cómo ellos interpretan una argumentación, un argumento. En inglés, un argument es una discusión acalorada, es una pelea, ¿ya? Entonces, muchas veces los estudiantes como que de alguna forma interpretaban la situación como que había que discutir peleando, como vociferando, hablando fuerte. Entonces hay una muestra en sus clases de eso y ella se remueve, se pone afuera y los deja. Nos muestra cómo ella los deja, ¿ya? Eso es en sus videos. Y luego pasa como a un mayor equilibrio, ¿no? Eso pasa con esa profesora. ¿Sí? Quem mais gostaria de fazer perguntas? Sí. Beca hizo un comentario ahí en el chat, pero no sé si era una pregunta, solo como una remarca, estaba subrayando. Foi comentário, porque é uma coisa que eu fico pensando bastante quando eu trabalho nessa abordagem investigativa, são os papéis que eles assumem na sala de aula, né? Então, existe, às vezes, uma relação de poder entre os alunos. Aquele que sabe, aquele que é corrigido. E aí eu fico pensando como é que você desloca o aluno nessas identidades que eles assumem ou que eles são colocados ali naquele contexto. Então, eu achei muito legal quando você trouxe sobre isso. Se você tiver mais para falar sobre. Sí. Sí, es interesante eso, como, bueno, se producen esas relaciones de poder y al final es súper difícil como hacer una disrupción, ¿no? Como romper esos esquemas, de todas maneras. Lara, quer se expressar? Puede continuar. Isso. Não, assim, eu só deixei aí foi um comentário que eu fiquei lembrando durante o tempo todo
como é que fala, esses indicadores de alfabetização científica e o quanto que a argumentação ela pode contribuir para fortalecer, né, esses indicadores, desde os mais básicos até aqueles mais elaborados, como a gente pode ver as diferenças das duas aulas da mesma professora, enquanto na primeira aula, você tinha a professora falando mais, fechando mais as discussões para dentro do que ela mesma sabia, e na segunda aula você já viu uma participação maior dos alunos. Aí eu fiquei pensando esse tempo todo nos indicadores. Sim. Sí, es un importante punto. Sí. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que estamos satisfeitos, Florência. Bueno. Muitíssimo obrigada. Eu certamente acho que usaremos seus trabalhos como referências do nosso projeto que estamos trabalhando, porque acho que nos ajuda bastante na questão das metodologias, né? De análise, então nos traz algumas ideias aí interessantes. Que bueno. Então agradeço muito, e tem alguns professores, alguns pesquisadores dentro do grupo, né? Como a Bebiana falou, né? A Lara também acho que está investigando sobre isso. Lara, me desculpa, já estou confundindo todo mundo. Não é minha área, não. Então, eu acredito que vai ajudar também esses estudantes que estão investigando nessa área, e muitos aqui são professores também, certamente devem ter ficado, né, curiosos aí para aprender mais sobre esse assunto, né? Então, agradeço muito. Sí, y cuenten conmigo si tienen más preguntas o quieren profundizar en algo, me pueden escribir, ahí está mi correo. No está, no, porque no lo pueden ver, pero se los mando aquí por el chat, para que puedan, si quieren me escriben, si necesitan algo, quieren clarificar alguna idea o colaborar, ahí está. Feliz. La verdad es que no tenemos mucho contacto desde Chile con Brasil, como que la barrera idiomática a veces previene, pero creo que no es tan barrera. Podemos entendernos bastante bien, creo. Sim. O espanhol é bem próximo do português, então, sí, muy. Falando devagar, a gente se Exacto, entende. habla devagar, me acuerdo de eso. Ok. Muito obrigada, Bueno, muchas Florência. gracias a ustedes, muchas gracias.